Clarisa Molina enfrentaba una tormenta silenciosa mientras el mundo seguía creyendo en su sonrisa perfecta. Durante meses ocultó una verdad que cambiaría no solo su vida personal, sino también su carrera frente a millones de espectadores. Su confesión, él es el padre de mi hijo, no fue una frase impulsiva, sino la culminación de un año marcado por miedo, decisiones dolorosas, un amor que renació en secreto y un embarazo vivido en absoluta soledad. Para proteger a su bebé, para proteger a un hombre cuya identidad sigue siendo un misterio, y para protegerse a sí misma. La historia comienza con rumores crecientes, miradas inquisitivas y un silencio que pesaba más cada día. Clarisa había retomado un vínculo emocional con un productor del pasado, una relación intensa pero imposible que la llevó a enfrentar una maternidad inesperada. Él existía, estaba presente, pero oculto por obligaciones familiares y por el temor a que su vida se derrumbara si la verdad salía a la luz. Ella cargó con todo, desde las dudas hasta el parto en una clínica privada donde no hubo fotógrafos ni anuncios. Solo una madre abrazando a su hijo mientras el mundo seguía sin saber nada. El secreto se quebró cuando una fotografía borrosa reveló lo inevitable. La presión mediática la obligó a tomar una decisión. En una entrevista en vivo, Clarisa habló con una serenidad que estremeció a la industria. Sí, fui madre y sí, él es el padre de mi hijo. Sin nombres, sin detalles, solo una verdad que abrió heridas, cuestionamientos y también admiración. Detrás de esa frase hay pactos silenciosos, acuerdos familiares, renuncias profesionales y el precio emocional de amar en las sombras. Una historia que ahora comienza a revelarse por completo. Todo comenzó mucho antes de la confesión pública, antes incluso de que surgieran los rumores que llenaron titulares durante meses. Clarisa Molina había empezado a desaparecer de las redes sociales, a cancelar compromisos y a mostrarse distante en los estudios. Quienes trabajaban con ella notaban un brillo distinto en sus ojos, una mezcla inquietante entre cansancio emocional y algo que nadie lograba descifrar. La verdad tenía su origen un año atrás, cuando en una grabación especial en Miami se reencontró con un hombre que había marcado su vida en silencio. No era un desconocido, sino un productor musical con quien había compartido una historia inconclusa. El reencuentro reavivó sentimientos que ambos creían superados. Conversaciones nocturnas, proyectos compartidos y una química que nunca se había extinguido los llevaron a un vínculo que ninguno estaba preparado para enfrentar. Sus vidas habían cambiado. Él tenía una familia, compromisos que lo mantenían atrapado entre el deber y el deseo. Ella tenía una carrera en ascenso, una imagen pública que defender y una fortaleza que empezaba a resquebrajarse. Sin embargo, la conexión era más fuerte que cualquier advertencia racional. Se eligieron en secreto, aún sabiendo que cada paso podía convertirse en un abismo. El golpe definitivo llegó en un viaje a Nueva York cuando Clarisa, agotada y sin explicación aparente, decidió hacerse una prueba de embarazo. Estaba sola en su departamento, sin cámaras ni asistentes, retando al silencio a darle una respuesta. El resultado fue inmediato. Estaba embarazada. La emoción fue tan profunda como el miedo. Sabía lo que significaba convertirse en madre siendo una figura pública y, peor aún, sabía que el hombre al que amaba no estaba en condiciones de asumir una paternidad visible. Aún así, él no desapareció. La apoyó desde las sombras, ofreciéndole compañía íntima pero no un compromiso público. Clarisa eligió callar, no por vergüenza, sino por protección. Cambió su rutina, rechazó proyectos, inventó excusas para mantenerse lejos de los focos y mantuvo su secreto compartido solo con su madre y 2 personas de absoluta confianza. Cada día era una batalla entre la ilusión de una nueva vida y el peso de sostener una mentira necesaria.
Su embarazo avanzaba mientras el mundo seguía especulando y ella aprendía a sobrevivir detrás de una máscara que ya no podía sostener por mucho tiempo. Ese silencio, que al principio parecía un refugio, pronto se convertiría en una prisión emocional. El nacimiento del niño no resolvió los dilemas, solo los hizo más visibles. Tras dar a luz en una clínica privada de Miami, Clarissa experimentó la mezcla más intensa de emociones, amor absoluto por su hijo y una vulnerabilidad que jamás había sentido. El padre estuvo cerca, pero nunca del todo. Llegó horas después del parto, evitando cualquier presencia que pudiera despertar sospechas. No había flores ni fotografías celebratorias, solo un pacto silencioso entre dos adultos que intentaban proteger sus vidas sin destruirlas en el intento. Durante los primeros meses, Clarissa se retiró casi por completo de la vida pública. Se dedicó a su bebé mientras luchaba con el peso de la maternidad en secreto. A veces se preguntaba si podría soportar por mucho tiempo una vida construida sobre decisiones tan dolorosas. Él visitaba al niño en espacios cuidadosamente controlados. Era afectuoso, responsable y presente, pero siempre desde la sombra. Sus motivos no eran indiferencia, sino miedo. Miedo a perder a su familia, a destruir una carrera consolidada, a enfrentar un escándalo que lo exhibiría ante la industria. Ese miedo era la línea que marcaba cada encuentro, cada conversación y cada despedida apresurada. La presión externa aumentó cuando una revista publicó una fotografía borrosa de Clarissa saliendo de la consulta pediátrica. Fue el punto de quiebre. La imagen no revelaba rostros, pero sí revelaba la existencia de un secreto largamente sostenido. Ella comprendió que no podía seguir escondiéndose. No porque quisiera exponer a alguien, sino porque su hijo merecía integridad y porque la vida en las sombras había empezado a consumirla. La confesión pública llegó como un acto de liberación más que de valentía. No buscaba espectáculo, buscaba respirar. Pero incluso con esa declaración, la relación entre ella y el padre del niño comenzó a fragmentarse. Clarissa necesitaba claridad, presencia real, un proyecto de vida que no estuviera condicionado por temores ajenos. Él le ofrecía cariño, pero no un futuro estable. En conversaciones largas y difíciles, ella expresó su deseo de formar una familia sin secretos. Él confesó que la amaba, pero no podía prometerle una vida pública juntos. Esa fue la verdad que más le dolió, no un rechazo, sino un límite inamovible. Con el tiempo, la distancia se volvió inevitable. Clarissa decidió priorizar su paz mental, sin cortar la relación entre padre e hijo. Permitió encuentros cordiales, pero dejó de participar en un pacto emocional que ya la desgastaba. Volvió a las redes con más libertad, retomó proyectos y recuperó el control de su vida. Cada paso enviaba un mensaje silencioso pero contundente: ya no viviría escondida. En ese proceso, aprendió que a veces amar también implica soltar, incluso cuando todavía duele. La confesión de Clarissa provocó un estallido mediático que transformó por completo su entorno profesional. La industria del entretenimiento se vio obligada a reaccionar. Algunos productores la aplaudieron por su honestidad, mientras otros temieron que su nueva narrativa afectara campañas comerciales cuidadosamente diseñadas. Varias marcas solicitaron reuniones de emergencia para evaluar el impacto de su declaración. No temían a la maternidad en sí, sino a la independencia con la que Clarissa decidió contar su historia sin pedir permiso. Esa autonomía la convirtió en un símbolo poderoso, pero también en un desafío para quienes prefieren controlar cada detalle de la imagen pública de una celebridad. Entre colegas las reacciones fueron igual de diversas. Actrices y presentadoras que habían vivido experiencias similares se alinearon a su favor, destacando su coraje para romper el silencio.
También hubo voces que insinuaron que todo era una estrategia para revivir su carrera. Acusaciones que Clarissa ignoró con serenidad. Ella sabía que su camino recién comenzaba y que la única validación que necesitaba era la suya propia. En lugar de esconderse de los medios, eligió redefinir su presencia pública con una versión más auténtica de sí misma. Aceptó entrevistas donde hablaba sin filtro sobre las noches sin dormir, el miedo a ser juzgada y la fuerza inesperada que encontró en su hijo. Esa sinceridad, lejos de perjudicarla, abrió nuevas puertas. Algunas campañas se pausaron, pero surgieron oportunidades que jamás habría imaginado. Marcas enfocadas en maternidad real la buscaron para contar historias que conectaran con mujeres de carne y hueso, no con estereotipos. Le ofrecieron proyectos televisivos centrados en resiliencia femenina y comenzó a participar en eventos donde su testimonio se convirtió en inspiración. Fue reconocida públicamente por humanizar la maternidad en un medio que exige perfección constante. Por primera vez, Clarissa sintió que podía construir una carrera en sus propios términos. En medio de esa reconstrucción emocional apareció también un nuevo capítulo en su vida sentimental. Un chef latinoamericano radicado en Nueva York, ajeno al mundo del espectáculo, se convirtió en un apoyo inesperado. Su relación nació sin presiones, sin máscaras, sin la carga de la fama. Él conoció a su hijo de manera gradual, respetando los tiempos de ambos. Clarissa descubrió en esa relación una calma que no había sentido en años. La posibilidad de ser simplemente una mujer que ama sin esconderse. No necesitaba definirse por un romance, pero sí permitirse sentir nuevamente. Con todo lo aprendido, Clarissa decidió dedicar parte de su tiempo a causas que la tocaron profundamente. Apoyó fundaciones para madres solteras. Participó en campañas de salud mental posparto y comenzó a desarrollar un documental para visibilizar historias de maternidad real en el espectáculo. También anunció un libro con reflexiones íntimas y cartas para su hijo. Un legado emocional que trasciende cualquier escándalo. Estas iniciativas consolidaron una nueva etapa en su vida, guiada por autenticidad y propósito. Hoy Clarissa Molina se mueve con una libertad que nunca había tenido. La maternidad no la limitó, la reveló. Ya no teme al juicio del público ni a la presión de la industria. Su historia es la de una mujer que se negó a vivir en silencio, que se levantó en medio del caos y que eligió construir un futuro sin máscaras. Porque cuando una mujer decide contarse desde la verdad, no hay narrativa más poderosa que la suya.